En este capítulo vamos a aprender cómo hacer validaciones contra los datos de una determinada columna. De manera que en el caso de que el usuario introduzca un valor incorrecto, el Access lo que va a hacer es generarle un mensaje de error. Para poder hacer este tipo de operaciones tenemos que seleccionar el menú, la vista Diseño. Por lo tanto, lo podemos hacer como siempre con el botón derecho y en el menú contextual seleccionar Vista Diseño. Una vez que tenemos localizado el campo que queremos manipular, podemos comprobar que uno de los atributos que tenemos dentro de cada campo es la regla de validación, donde vamos a poder configurar y definir el tipo de validación que vamos a tener, que es básicamente como programar el comportamiento de nuestro campo. También podemos indicar un texto de validación que va a surgir o que va a aparecer cuando el usuario introduzca un valor que es incorrecto para ese campo. Por ejemplo, si queremos que todas las fechas de nacimiento sean anteriores a una determinada fecha, por ejemplo hoy, podemos hacerlo mediante este tipo de reglas. Por ejemplo, vamos a coger la fecha de nacimiento, pinchamos en regla de validación y le damos al asistente de validaciones. Esto nos lleva a una ventana nueva donde lo que tenemos es un generador de expresiones. Es decir, podemos incorporar operadores, constantes y funciones a nuestra regla de validación. En este caso, ¿qué queremos? Que todas nuestras fechas de nacimiento sean inferiores a el día de hoy. Para ello, lo primero que podemos hacer es o bien escribir aquí, si ya somos lo suficientemente expertos, la regla directamente, o hacer uso de estas ayudas que vienen en la parte inferior. Por ejemplo, si pinchamos en operadores, podemos comprobar que tenemos un montón de operadores aritméticos, de comparación, lógicos, etc. En este caso vamos a coger el operador menor, para que el campo sea menor que una determinada fecha. Si hacemos un doble clic, el operador aparece en la parte superior. Luego, ¿qué podemos hacer? Pues podemos poner una fecha como constante, es decir, el día de hoy, pero lo mejor es utilizar una función. Si seleccionamos funciones y dentro funciones incorporadas, vemos que aparecen un determinado número de funciones que nos permiten hacer muchas operaciones y expresiones. Para saber lo que hace una determinada función, basta con pinchar encima de él y nos aparece aquí un breve texto descriptivo. Si pinchamos en la función, esto nos llevará a una ventana de ayuda en la que nos va a mostrar ese tipo de función, qué es lo que hace, detalles, ejemplos, etc. Lo cual puede venir muy bien, sobre todo cuando estamos empezando y no tenemos muy claro qué hace cada una de las funciones. En este caso vamos a seleccionar funciones de fecha y hora, que es la que queremos. Bueno, en este caso la función ahora nos devuelve un tipo fecha, pero con la fecha y la hora actual. Si seleccionamos otra función que se llama fecha, nos va a devolver la fecha del sistema, que para nosotros en este caso es más útil porque no necesitamos la hora sino solo la fecha. Si hacemos un doble clic, vemos que se coloca en la parte superior. Al tratarse de una función que no tiene parámetros, como en otros lenguajes de programación, lo que aparece es unos paréntesis. Si le damos a aceptar, vemos que aquí aparece la regla de validación. De hecho, podríamos haberla puesta directamente sin haber necesitado ir al generador de expresiones, pero siempre es más útil. Podemos poner aquí un texto de validación. Por ejemplo, la fecha de nacimiento tiene que ser inferior a hoy. Grabamos el dato y ahora, para probarlo, lo que vamos a hacer es irnos a la vista de hoja de datos. Nos vamos dentro de cualquier alumno, o mejor dicho, sí, vamos adentro de cualquier alumno. Seleccionamos la fecha y ponemos una fecha, pues por ejemplo, superior a ahí. 14. Si le pulsamos intro, automáticamente nos debe poner ese dato. Bueno, en este caso, lo que nos está fallando es la fecha de la máscara de entrada, puesto que recordemos que la hemos cambiado antes y tenemos que poner el formato con mes. Por lo tanto, si intentamos poner una fecha que sea superior al día de hoy, por ejemplo mañana, y le damos a salir, nos da un mensaje indicando que debemos cambiarla porque tenemos un error. Si la seleccionamos correctamente, ponemos por ejemplo 2013, ya podemos continuar. Y estas son las reglas de validaciones. Yo os animo a que veáis las funciones y las reglas de expresión para poder sacar el mayor partido a este tipo de operaciones.